Bien, vamos a orar para iniciar de una vez. Vamos a dejar que Ignacio nos dirija en oración en esta noche. Que Dios abra nuestra mente y nos ilumine a todos, tanto a mí que voy a compartir y a ustedes que van a recibir. Amén, amén. Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos brindas de una vez más venir a escuchar tu palabra, Señor. Mira, primeramente la persona que va a impartir, Señor, esperando que tú des revelación, entendimiento y que en los alumnos podamos todos aprender y salir edificados. Espíritu Santo de Dios, toma el dominio y el control de estas clases, que podamos, lo que no sabemos, podamos aprenderlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recuerden que vamos a iniciar de una vez porque tenemos muchas clases y pesadas. Así que yo espero que ustedes hayan hecho todas sus tareas. Todo lo que ustedes vean, yo lo recibo. Ahora, si usted envió una tarea hoy, no me dio tiempo de chequearla, pero yo la recibo. Entonces, siga enviando su tarea porque eso va en una carpeta. Si usted no cumple con el curso, usted va a adquirir conocimiento, pero no va a recibir certificado. Bendecimos a la vida de Wellington, que está también presente en esta noche, que nos ha dado su instituto para que este curso tenga validez nacional. Así que Dios lo siga bendiciendo y su proyecto en el instituto Formándote Ya. Dios te bendiga, Wellington. En esta noche vamos a ver profundidades. El Antiguo Testamento es difícil porque hay que estudiar mucha historia, pero cuando lo entendemos, el Nuevo Testamento vamos suave. Así que estamos casi saliendo de ahí. Vamos todos a apagar nuestro micrófono, la cámara y a poner atención. Vayan poniendo mucha atención. Recuerden que además de ver la clase aquí, usted puede anotar cualquier pregunta. Vamos a tomar un día para que usted haga la pregunta que usted quiera, la que usted quiera. Recuerde entrar siempre a la clave que se le dio con su correo al Instituto Formándote Ya, y usted puede ver algunos materiales y la grabación de esta clase. Así que también entre porque la retroalimentación de esto es bueno. El estudio de la Biblia es como la matemática. Usted puede ser matemático más grande y si deja de practicar se le olvida. Sí mismo, si usted empieza a estudiar la palabra de Dios y después así mismo pasa. Así que vamos a iniciar y en esta noche vamos a iniciar después de haber orado con una palabra que muchos de ustedes conocen que se llama exégesis y otra que desconocen que se llama eisegesis. Ustedes han escuchado hablar de exégeta. ¿Qué dice ese exégeta? Mucho relajándose dicen. Eso teólogo. Entonces vamos a ver la diferencia entre una exégesis versus una eisegesis. Vamos a iniciar así para iniciar un poquito. Déjeme ver porque estoy compartiendo pantalla. Por favor, quien tiene el micrófono encendido puede apagarlo. Bien, y nos vamos de una vez con la parte de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis no es más que correcta interpretación de la sana doctrina. Es el proceso por el cual nosotros sacamos lo que dice un texto literalmente. Escuche bien. Cuando usted toma un texto de la palabra de Dios y lo expresa lo que dice literalmente, se hace un análisis de la palabra y se expresa en un conjunto. Eso es una exégesis. Significa que es la aplicación de un texto, mírelo bien ahí, de un texto basado en análisis cuidadoso. Significa conducir fuera de. El intérprete es conducido a sus conclusiones según el texto. Escuche bien. Y más para abajo tenemos cuatro puntos que ustedes lo vieron someramente en una tarea que yo le puse, que es la observación, qué dice el pasaje. Interpretación, qué significa el pasaje. Correlación, cómo el pasaje se relaciona con el resto de la Biblia. Ningún pasaje en la Biblia está solo. No, todo eso va unido a algún otro mensaje de la Biblia, porque Dios trabaja de forma organizada. Y la aplicación, cómo debe este pasaje afectar mi vida. Ok, entonces miren, la exégesis incorrecta
vimos que la exégesis es lo que uno ve en el texto y lo extrae. La exégesis incorrecta es lo que nosotros llamamos eisegesis. Apréndase eso. Exégesis versus eisegesis. Eisegesis es lo que ustedes están viendo mucho hoy en día, en muchos videos de gente predicando, de gente hablando caballá, torciendo la palabra. Es el proceso inverso a la exégesis. Ese proceso mediante el cual se introducen palabras que no están en el texto y se dan buenos mensajes con exégesis porque la gente se emociona. Sin embargo, no son mensajes que son extraídos de la Biblia, sino que son mensajes que yo tomo una partecita de la Biblia y yo le pongo una parte de la mía. Bien. Entonces, ¿cuándo aparece la exégesis? Cuando al lector no le gusta lo que dice la palabra de Dios acerca de su propia falta, entonces busca un apoyo bíblico para ayudar su doctrina. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la exégesis es el enfoque contrario a la escritura. Escuche, es la interpretación de un pasaje sobre la base de una lectura subjetiva. Deme un momentico. Espérense. Bien, parece que la gripe me quiere atacar. Entonces, miren, la exégesis, ¿qué implica? La imaginación. Por eso nosotros, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no podemos estar imaginando cosas, lo que yo quiero presentar, lo que está de moda. La exploración, ¿qué pasaje de la escritura parece encajar con mi idea? Hay gente que vive buscando para encajar con la idea que ellos tienen. Y la aplicación, ¿qué significa mi idea? Eso ustedes lo van a ver mucho en muchos predicadores, muchas iglesias que tienen doctrinas que no son erradas, que son erradas. Entonces, eso es, yo voy a hacer un ejemplo de lo que es una exégesis versus una eisegesis. Yo quiero que ustedes pongan atención, por eso les puse que leyeran Segunda de Crónicas 26-27, que es la vida de el rey Usías y la vida de Jotán, su hijo. Yo espero que ustedes hayan leído eso, porque yo voy a dar ahora un mensaje de 5 minutos y usted va a ver la diferencia entre esas dos partes. Entonces, miren bien esa pantalla. Yo voy a dejar de compartir para dar un mensaje. Exégesis o eisegesis, lo que yo voy a hacer ahora. Ya después de haberle explicado eso, ya ustedes, según lo que ustedes han venido estudiando conmigo y lo que yo les expliqué hoy, lo que es una exégesis y lo que es una eisegesis, ustedes me van a decir a mí qué yo hice. Yo le voy a hacer preguntas a uno de ustedes que yo quiera. Ahora ponga atención a ese mensajazo voy a dar. Esos mensajazos que dan por ahí. Entonces, ok, pongan atención. Déjame ver si pongo pongan, por favor. Bien, queridos hermanos, le doy gracias al pastor de esta iglesia que me ha invitado aquí a compartir con ustedes, con esta iglesia, a la hermana Mercedes, que está representando aquí a todos ustedes. Muchas gracias, hermano Mercedes, por invitarme a predicar. Yo quiero traer una palabra de Dios a ustedes en esta noche. Una palabra poderosa. Y yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Veo que todos ustedes tienen Biblia, queridos hermanos. En Segunda de Crónicas 27, 1 y 2. Según me dice la hermana Mercedes, ustedes han estado estudiando la vida de ese rey, del rey Usías. Tremendo rey, un rey que hizo catapultas, que fue el primer rey que utilizó la ingeniería en el pueblo de Judá, hizo grandes máquinas que lanzaban saetas, ¿verdad? Y su hijo también tuvo un hijo que se llamaba Jotán. Entonces, según ese estudio que ustedes han tenido, yo he venido a traer un mensaje de la palabra de Dios. Dice Segunda Crónica 27, 1 y 2,
Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice así: Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadok. Jotán hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Bien, ustedes leyeron, ¿verdad?, esa lectura ahí. Ahora yo quiero traerle el mensaje. Mire, y el mensaje en esta noche es que ustedes saben que Usías fue al templo. Ustedes leyeron eso, que Usías fue al templo y lo hacía cada semana. Pero aquí leemos que su hijo no lo hizo. Su hijo no iba al templo. Y al final dice ahí donde leímos en 2 Crónicas 27, léalo, que el pueblo se corrompió. Así muchos jóvenes dejan la costumbre fiel de sus padres y no asisten a la iglesia, porque él debió seguir los caminos de Usías, que iba al templo y ofrecía. Ahora, una pregunta yo le voy a hacer a ustedes: ¿cuántas bendiciones Jotán dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre Usías? Mi llamado final después de este mensaje es que los padres deben inculcar a sus hijos el hábito de asistir a la iglesia, y los jóvenes deben de seguir las costumbres de sus padres, así como lo hizo Usías, que entró al templo. Así también Jotán debió entrar para que el pueblo no siguiera corrompiéndose. Así que Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Después de ese mensajazo, vamos a ver, vea uno allá, Casiano. Abra su micrófono y su cámara. ¿Usted está ahí, Casiano? Casiano a la una. No, yo no creo que me tenga. Vamos con otro. Ignacio, abra usted su cámara y su micrófono. Yo le digo que apaguen la cámara, que no consuman los datos. Voy a abrir el micrófono porque la cámara, no, como está en la habitación, no puedo abrir la cámara. Ah, ok, no hay problema. ¿Qué yo hice en ese mensaje? ¿Exégesis o eisegesis? Están un poco fuertes ahí, pero... No hay problema. Tú no vas a decir nada malo. Lo que tú entendiste, ¿exégesis o eisegesis? Bueno, yo diría eisegesis. O sea, que yo prediqué mal. No, predicó bien, pero tú sabes que hay algunos puntitos. ¿Cómo? O sea, yo prediqué bien y mal, entre dos. No, acuérdate que tú decías en clases pasadas que hay textos que uno lo... Bueno, tú leíste 2 Crónicas 26 y 27. Claro. Ok, tú viste lo que yo prediqué. Sí. Pero tú sabes exégesis es decir lo que dice el texto, y eisegesis es decir lo que yo quiero que él diga. Y tirándote como si fuera funcionando que tú dices. Hay que apagar los micrófonos, los demás, que está... Vamos, que tengo que dar mucha clase hoy. Dime qué yo hice, exégesis o eisegesis. Yo dije eisegesis. Ok, ya, déjalo ahí. Sí. Vamos a ver, porque tú... Rosana Martínez. Pero ven acá y... ok, ya lo abrió el micrófono. ¿Qué yo hice? ¿Exégesis o eisegesis? Exégesis, repítamelo de nuevo. ¿Qué yo hice en el mensaje? ¿Exégesis o eisegesis? La primera. Exégesis yo hice. Ok. Está bien. Wendy. Sí, profe. Bendiciones. Ese mensajazo, ¿verdad? Lo escuché, ¿Qué profesor. yo hice ahí? ¿Una se equivocó. O una eisegesis? Exégesis. ¿Y por qué? Porque primeramente Usías, cuando entró al templo y quemó incienso, no podía hacerlo porque solamente los hijos de los, se me va el nombre, de los sacerdotes podían hacerlo. Y él entró, el cual fue reprendido por los mismos sacerdotes.
Y su hijo Jotán fue uno de los mejores gobiernos. Y cuando hacen la comparación, usted no terminó de leer lo que fue los demás capítulos o versículos, perdón, para entender qué era lo que se quería, lo que se estaba explicando. Es decir, ahora una pregunta, el mensaje no estuvo bonito, solo hay que asistir a la iglesia. Bonito estuvo, si podríamos decir, pero no estuvo correcto. Ok, no está bien. Solamente para no la mala experiencia a 3 personas, porque realmente yo hice exégesis, un buen mensaje, gente que sí, que la gente tiene que ir a la iglesia, que tiene que pero torcí la palabra a lo que yo quería. Así mismo, como dijo Wendy, es verdad que usted entró al templo, pero no entró al templo a adorar, ofreció incienso y quedó leproso. Su hijo Jotán no entró al templo, pero él no entró porque a él no le tocaba, él no entró como lo hizo su padre Usías, no le tocaba ofrecer incienso. Sin embargo, generalmente se predica mucho así y salen buenos mensajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mensajes que se hace exégesis? Que en el momento esos mensajes son eufóricos, pero cuando la gente sale de la iglesia, sale vacío, porque no va a fin con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hago una exégesis, los mensajes, usted ve que la gente brinca, llora y muchas cosas, porque son mensajes muy emocionales y yo lo aplico desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el Espíritu Santo no trata. El Espíritu Santo trata cuando yo soy fiel a la palabra de Dios. Entonces, yo puedo dar un buen mensaje con una buena exégesis, diciendo que Usías fue malo y entró al templo y no hizo lo correcto. Ahí Dios, ese mensaje es más duro, pero Dios obra ahí y no en el otro. Entonces, ese fue un breve ejemplo de lo que fue una exégesis. Ustedes, después ustedes van a ver cuando haya mucha gente predicando, si hace exégesis o exégesis. Hay mucha gente que usa la exégesis para manejar lo que ellos quieran. Si usted tiene desconocimiento de la palabra de Dios, entonces vamos a seguir. Ahora seguimos historia. Ese fue un poquito una introducción. Vamos a de una vez a compartir pantalla. Ok. Entonces, vamos, pongan atención ahora aquí. Vamos a empezar con... ustedes estudiaron mucha historia para hoy y vamos a darle duro a esto. Miren, la mayoría, recuerde que estoy dando este curso desde el punto de vista que la mayoría de ustedes saben algo de Biblia. La mayoría de ustedes conocen lo que son los profetas mayores y menores. Los profetas mayores no es porque son más grandes ni mejores, sino porque sus escritos son más extensos. Isaías tiene más de 40 capítulos, Ezequiel muchísimo, Daniel. Sin embargo, los profetas menores usted encuentra que Abdías tiene un solo capítulo. Nahum, Abacú, Sofonías, Geo, Malaquías son cortos. Ahí no hay nadie mejor que nadie, sino que se ha dividido así. Está Isaías, de lo que más escribieron, extenso. Jeremías, que escribió el libro de Jeremías. Lamentaciones, también lo escribió Jeremías. Ezequiel y Daniel. Si usted se da cuenta, ahí está. Recuerden la palabra, destierro significa exilio. Isaías escribió antes que Nabucodonosor se llevara a todos los jóvenes de Judá a Babilonia. Jeremías escribió mientras Nabucodonosor destruía a Judá. Mientras Nabucodonosor destruía, Jeremías escribió Lamentaciones y escribió Jeremías. Por eso, si usted lee el libro de Lamentaciones, mucho lamento porque él vio. Ezequiel y Daniel escribieron durante el destierro, o sea, en el exilio. Ezequiel y Daniel escribieron en Babilonia. Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? Jeremías salió yendo hacia Egipto cuando estaban destruyendo a Judá con un grupo. Por eso hay una cita bíblica que ustedes van a encontrar que dice que él escribe desde Egipto. Entonces ustedes van a comprender eso. Y están los profetas menores. Todos los profetas de Oseas hasta Sofonías escribieron antes del exilio. Y Ageo, Zacarías y Malaquías después del regreso, que lo vamos a ver hoy. ¿A qué se le llama regreso?
Así que vamos a entrar de una vez en esta materia. Ponga atención. Bien. Aquí hay primero voy a empezar con esta gráfica. Jeremías, ¿qué fue lo que hizo Jeremías? Escribió la Lamentación, advirtió al pueblo del juicio que venía en Babilonia. Abdías trata con los edomitas. Recuerden que los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Joel enfatiza el día de Jehová. Jonás, el mensajero de Dios a los malvados asirios. Recuerden que Nínive, ustedes estudiaron mucha historia, Nínive era la capital de Asiria. Y cuando Jonás iba a Nínive, ¿a dónde iba? A Asiria. Allá fue. Amós, mensaje reina del norte, Oseas, eso es para que ustedes vean más o menos en qué se destaca cada uno de ellos. Eso lo hemos visto. Habacuc explica la invasión de Babilonia que sucedería pronto. Hay teólogos que ponen Habacuc después del exilio y no es correcto. Daniel, Ezequiel, ya le dije, durante, cuando estaban presos en Babilonia, Ageo y Zacarías, cuando, ustedes van a ver hoy, que ellos regresan, un rey lo deja regresar otra vez, y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que después de ahí Dios no dijo nada. Dios cerró su boca. Entonces ahí abajo está profeta antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Para qué esto? Se lo voy a dar en diferentes cucharitas. Para que ustedes entiendan esa parte. Para que esta es la parte donde uno aprende a leer el Antiguo Testamento. Bien, otra gráfica. Si usted nota ahí en el 931, eso significa 931 años antes de Cristo. Ahí fue que se dividió el reino. Ahí fue que Salomón hizo esa desgracia de pecado. Se dividió Israel y Judá. Nótese, mire Israel, que nada más duró un chin de tiempo. Y Asiria lo destruyó. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están esas 10 tribus. Sin embargo, miren la línea de Judá, cómo sigue. La línea de Judá sigue al 722 a.C. Llega al 605 a.C. Ahí donde viene Nabucodonosor y acaba con ellos. Duran 70 años presos en Babilonia. Y cuando cae Babilonia, viene un imperio que es usado por Dios y le dijo a ellos, regresen a su tierra a reconstruir a Judá. Miren cómo se está convirtiendo esa historia fea de esa división, esa destrucción, cómo se va convirtiendo como en el final de una película buena, bonita. Miren bien. Entonces, miren, lo vamos a ver así. El pecado, los asirios castigaron, el castigo, el periodo babilónico y la redención en el periodo persa. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Yo hice esto para que ustedes comprendan. Aquí está el centro de la clase de hoy. Yo le voy a plasmar en esos cuadritos que están ahí el Antiguo Testamento y cómo se debe leer. Miren bien ese mapa, un mapa medio feo ahí, pero dése cuenta ya donde dice la eternidad pasada, ahí estaba Dios. Dios está fuera del tiempo. Dios no existe en el tiempo. Dios hizo el tiempo. O sea, está por encima de todo. Entonces la eternidad pasada Dios creó, ¿verdad? Todos ustedes saben, empezó a crear. Ustedes han leído Génesis. Empezó a crear. En el mundo conocido han pasado 6 imperios poderosos que han marcado la Biblia. O sea, de inicio a fin. Y los 6 imperios son, el primer imperio que nosotros vemos, el egipcio. Yo le voy a plasmar los libros que se escribieron dentro de su imperio para que ustedes noten cómo el conglomerado completo toma forma. El primer libro que todos sabemos donde se narra es Génesis, lógico. Ahí Dios, ¿verdad? Básicamente casi hasta el capítulo 12, donde llega Abraham, que es el inicio del pueblo de Israel, pero ahí se narra todo lo que fue. ¿Qué pasa? En Génesis capítulo 12 es que se incluye el libro de Job, el patriarca. Ya eso lo explicamos aquí, por qué Job
Se cree que es el primer libro escrito, no primero que sucedió, porque lo primero que sucedió fue la creación. Entonces, leer a Job dentro del capítulo 12 de Génesis es específico para uno entender más a Job. Bien. Luego de ahí, ¿verdad? Vemos, recuerden que todo eso está dentro del imperio egipcio. Ya los egipcios, los egipcios son uno de los imperios más antiguos que hay. Y como la Biblia está en los inicios, empieza a narrar la parte del Éxodo. Cuando Abraham va a Egipto, ustedes han leído el libro de Génesis, Abraham va a Egipto y luego vuelve a Canaán por una hambruna que había. Recuerden que en Éxodo se narra cuando Moisés libera al pueblo de Israel. Él lo libera de Egipto. Ya de ahí para adelante el pueblo de Israel entra en una libertad. Sin embargo, mundial, en ese mundo conocido, el imperio que gobernaba era el imperio egipcio. Ahora Israel había sido liberado. Dentro de el Éxodo y Número se escribe el libro de Levítico. Recuerden que el libro de Levítico es un libro escrito para los sacerdotes y la tribu de Leví, cómo ellos debían sacrificar los animales y todo eso. Entonces ese libro se debe de leer entre Éxodo y Número. Recuerden que Levítico esa ley fue dada cuando ellos estaban en el pueblo, en el monte Sinaí, esperando a Dios. Ahí Dios le dice que hagan el tabernáculo y todo, y ahí se escribe el libro de Levítico. Número es donde se hace un censo, donde se le da la forma de nación al pueblo de Israel, donde Dios le dice cuenten, pongan por... Ahí organizó todo, los jueces y todo. Y Deuteronomio se debe de leer. Deuteronomio significa la segunda ley. Ya habían muerto. Recuerden que los que pecaron cuando iban en Éxodo, cuando Moisés golpeó la piedra y empezaron a murmurar ahí, Dios le dijo, ustedes van a darle vuelta 40 años más, y esa generación murió. Entonces los que nacieron no conocían bien la ley. Entonces se escribe Deuteronomio para esos que nacieron. Por eso Deuteronomio se le llama la segunda ley. Entonces eso se tiene que ir leyendo así. Luego, lógico, ustedes saben que después de Deuteronomio, Moisés no vio la tierra, lo vio de lejos, y Josué siguió su camino, el camino de Moisés, y empezó a liberar. Después que Josué murió, entra lo que ustedes conocen como el periodo de los jueces. No había un rey y Dios empezó a levantar jueces de Sansón, Otoniel, hasta llegar al último juez que fue Samuel. Sin embargo, dentro del libro de los jueces se escribe el libro de Ruth. Si usted lee el libro de Ruth, dice, en el periodo de los jueces sucedió esto. O sea, cuando usted vaya a leer a Ruth, debe de haber leído jueces para que entiendan lo que pasaba en ese lugar. Bien, vamos bien. Mire cómo se lo estoy poniendo los libros, a donde van incrustados. No es que Ruth se escribió 300 años después de jueces, no. Ruth, eso sucedió dentro del periodo de esos jueces. Entonces miren cómo se escribió todo eso dentro del imperio egipcio. Y llegamos a Primera de Samuel, donde está el llamado, ya, donde se llama al rey. ¿Qué rey? A Saúl, el primer rey, donde Dios, bueno, el pueblo de Israel desecha, no, nosotros no queremos que Dios nos gobierne, dan un rey. Y ahí empieza la situación. ¿Qué sucede? Que ya después de Primera de Samuel entra Segunda de Samuel, donde entra David. David, y lógico, tiene su hijo Salomón y tiene sus cantores y tiene toda esa gente que está ahí. Entonces, dentro de Segunda de Samuel, en la vida de David y la vida de Salomón, se escriben los salmos, porque fue David que escribió la mayoría de salmos. Escribió también Asaf, escribieron muchísimos cantores, los hijos de Coré, descendientes de Coré. Entonces, a Salomón se le atribuyen algunos. Entonces, ¿dónde se escribió Salmo? Ahí. El hecho de que Salmo esté mucho después de Segunda de Samuel, no quiere decir que fue escrito allá.
fue escrito ahí, porque fue el principal salmista fue David, y él vivió en ese periodo donde se escribió Segunda de Samuel. Entonces le estoy poniendo así para que aprenda a leer eso dentro del contexto de cada uno. Ahora entramos a Primera de Reyes. En Primera de Reyes se narra la historia de Salomón. Ustedes conocen, no sé si algunos sabían, pero deben saber lo que Salomón escribió: Proverbios, Cantar de los Cantares, y cuando estaba viejo escribió Eclesiastés. Entonces el hecho de que eso esté más para allá de los salmos no quiere decir que eso se escribió para allá. Solo escribió Salomón estando vivo. Si usted lo lee todo, lo dice textualmente. Solo escribió Salomón estando vivo, y debe de leerlo ¿dentro de qué? Dentro de la vida de Salomón, que se narra en Primera de Reyes. Aunque él al final cometió el pecado, que por eso Dios le destruyó el reino, ahí él escribe Eclesiastés. Por eso él dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en cuál digan ellos que no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque estaba viejo, estaba acabado, ya no podía hacer nada. Entonces ahí se escribe Eclesiastés para decirle a los jóvenes que no vivan esa vida que él vivió. Miren lo bonito, ¿verdad?, que se pone el estudio de la palabra viéndolo así. Pero todo eso estaba dentro de qué? Ahí estaba el imperio asirio con todo su poder, señores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Salomón muere, que se divide el reino, en Segunda de Reyes empieza la debacle. ¿La debacle de qué? Del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. En Segunda de Reyes aparece, en Segunda de Reyes aparecen todos los reyes y aparece narrado la destrucción y el exilio de Israel y de Judá. Por ende, todos esos libros que ustedes ven ahí, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Osea, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, hasta Jeremías, que fue el último que vio la destrucción antes del exilio, deben leerse en el contexto de Segunda de Reyes, porque todos esos profetas profetizaron a esos reyes que vivieran ahí para que se arrepintieran, y algunos se arrepentían y otros no. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Ahí el imperio asirio destruye por completo ¿a quién? Al reino del norte, y lo convierte en Samaria. Imperio asirio. Ahora bien, viene entonces ahora el choque, que viene el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza y destruye a Judá y deja a los campesinos de Judá ahí, y se lleva todo lo inteligente. Entre ellos estaban Daniel, Ezequiel y muchos jóvenes más, Sadrach, Mesach, Abednego, todo eso, y muchos, eran miles de, se llamaban los príncipes de Judá porque eran inteligentísimos, y se los llevó preso porque los ponían al servicio del reino. Allá duraron ellos 70 años presos. Escuche bien, en allá, y ahí Daniel recibe la revelación de los siglos. ¿Cuál es la revelación de los siglos? Vamos a ver si nos da tiempo de verlo más adelante. El otro es donde él ve, donde Nabucodonosor ve la estatua y Dios le da la revelación de las 70 semanas. Eso es la revelación de los siglos, porque nos narra el inicio y el fin del mundo. Se la da a ese rey, se llamaba Nabucodonosor, que no sabe la interpretación. A los 70 años Daniel ora y dice: pero Dios mío, tú dijiste que eran 70 años que iban a estar presos aquí. Eso lo profetizó Jeremías, que eran 70 años. Y ahí es que viene el ángel con la respuesta, y sucede, de aquí Daniel y Ezequiel escriben ahí, y sucede que viene otro imperio. Ese se llama el imperio usado por Dios directamente. Es el imperio medo-persa, con un personaje que llamaba Ciro a la cabeza, Ciro el Grande. Ahí Ciro lo que hace es que, usado por Dios, manda de nuevo a los judíos a reconstruir a Judá. Escuche bien. Sin embargo, los samaritanos estaban ahí todavía. Cuando los judíos regresan de nuevo allá
de donde Nabucodonosor lo había sacado. Entonces se escribe Esdras, que escribe la reconstrucción. Y Esdras, dentro de Esdras, escuche bien, cuando los judíos volvieron a reconstruir la ciudad, sucedió la historia de Esther. El libro de Esther se escribió después que los judíos volvieron a reconstruir la ciudad mandado por Ciro. Y sucedió bajo Asuero. ¿Quién era Asuero? Asuero era un nieto de Ciro. En una película que ustedes han visto mucho, se le llama Jerjes. El Asuero significa Jerjes. Después Jerjes tuvo un hijo que se llamaba Artajerjes. Por eso la Biblia y la historia, la historia mejor, la historia no disminuye la palabra de Dios. La historia exalta la palabra de Dios, porque todo eso está en historia. De hecho, han hecho películas de eso. La historia de 300, lo que han visto, esa película de sangrienta, de Rey Leonidas contra ese Jerjes Asuero, según la película, pero en el contexto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, Esther, la historia de Esther tiene que leerse después que ellos regresan a reconstruir, porque había envidia y querían destruir los judíos. Además, si ustedes dan cuenta, el libro de Esther fue escrito por Mardoqueo, el que la llevó a ella a estar ahí. También se escribe primera y segunda de Crónicas. ¿Quién le escribe? Según el Talmud judío, le escribe Esdras. Esdras era un escritor, un escritor fino. Entonces, le escribe, ¿qué son crónicas? Crónica es más la repetición de lo que pasó en primera y segunda de Reyes. Él solamente repite y narra la historia ya de manera más amplia. Pero ¿qué sucede? Ahí también se escribe Nehemías. Nehemías describe cómo se reconstruye la ciudad, los envidiosos que salían, eso que ustedes oyen de Tobías y toda esa gente, eran samaritanos que no querían que ellos reconstruyeran su ciudad. Entonces, Nehemías. Y dentro de Nehemías, entonces salen dos profetas que se llamaban Ageo y Zacarías, dos profetas que Dios envió y Dios le dice a ellos, si ustedes leen Ageo y Zacarías, Dios se queja porque los judíos empezaron a reconstruir su propia casa y la casa de Dios no la estaban reconstruyendo. Entonces Dios le dice, ¿cómo es que ustedes están reconstruyendo su casa y mi casa está destruida? Por eso, Ageo y Zacarías se profetizan ahí. Y dentro del imperio medo-persa, entonces, el último libro que se escribe del Antiguo Testamento es Malaquías. Ahí termina el imperio persa. Sin embargo, aquí empieza algo en el imperio griego que la gente no conoce y es donde está muy oscuro eso. Y es los 400 años de silencio. En el 390 y pico, hasta ahí, Dios habló a través de Malaquías y de ahí para adelante no habló más. Pero el pueblo de Dios, los judíos, seguían en la historia. ¿Qué sucede? Que nosotros desconocemos por la Biblia lo que pasó desde Malaquías hasta Mateo. O diríamos hasta Gálatas o Santiago, que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Entonces, eso, ahí entró mucha situación y es donde se desenvuelve más el asunto de la Iglesia Católica. Porque nosotros desconocemos qué pasó allá. Ahora bien, por la historia sí vamos a ver. Por eso yo le dije a ustedes que estudiaran cada uno de esos imperios, incluyendo el imperio griego. La oscuridad está en el imperio griego. Por eso yo le dije que leyeran de Alejandro Magno. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, mire, esos 400 años de silencio llegaron hasta el Nuevo Testamento y Dios no habló. Nosotros decimos que Dios no habló porque, bueno, vamos a verlo más para adelante. El pueblo judío seguía ahí. Entonces, miren eso está grabado, pero si usted quiere hasta darle un print screen a eso, porque esa es una forma de leer la Biblia dentro de un contexto real. Entonces, miren, bueno, vamos a seguir. Eso yo lo voy a pasar luego. Ok, vamos aquí. Aquí voy con un review. Esto se le llama retroalimentación. Ya ese mapa ustedes lo conocen. Por eso lo paso mucho, para que se le quede fijo. Reino de Israel,
reino de Judá. Reino de Israel, el que se desapareció. El primer rey, que fue Jeroboam del reino de Israel, de hecho, ni siquiera era de sangre real. No era hijo de Salomón. Se desapareció. Quedó, ¿verdad, Judá? Entonces vamos a ver qué sucedió. Recuerden que aquí dijimos que pasaron todos esos reyes. ¿Por dónde? Por el reino del norte. Todos esos reyes. Mire bien lo que yo puse ahí. Pasaron 19 reyes en el reino del norte y todos fueron malos. Todos. Ninguno hizo los rectos delante de Dios. Ninguno. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Elías, Micaías, Ahías, Eliseo, Jonás, Amós y Osea, y no le hicieron caso tampoco. No hicieron caso. Te han leído todos, recuerden, esos libros tienen que leerse dentro de ese contexto. ¿Qué sucede? Ahí surge el imperio asirio con una persona que ustedes leyeron más o menos, el que más repuntó ahí, Salmanasar. Entonces Dios le dice, no me quieren hacer caso, le mando a todo el mundo. ¿Está bien? Segunda de Reyes 17:23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas, Israel fue llevado cautivo de tierra asiria hasta hoy. Textualmente ahí dice que los asirios destruyeron el reino del norte. Mírenlo ahí. En el 722 a.C., Asiria exila las 10 tribus y trae gente de otro lado a habitar a lo que le llamó samaritano. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede? Que también el reino de Judá tuvo sus reyes, algunos buenos y otros malos, pero tuvo reyes buenos, muy buenos. Profetizaron ahí, ¿quién? Ananí, Jehú, Elías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahí diciéndole que se arrepientan. No. Después de los asirios vino otro imperio que ustedes leyeron y estudiaron, que fue el imperio babilónico, con su más grande exponente, Nabucodonosor. Nabucodonosor, como si fuera poco, entonces le quitó a Samaria a los asirios, lógico, porque era el nuevo imperio. Ahora Samaria es mía. Y también dijo, no, pero no voy a quedar con Samaria nada más, también voy a destruir a Judá. Y como estaban pecando, ¿qué hizo? No hizo caso. En el 597 a.C., Nabucodonosor destruyó completo a Judá, la destruyó. Jeremías vive la destrucción. Jeremías profetiza desde Egipto y Daniel desde Babilonia, porque en ese tiempo se usaba que los imperios tomaban los hombres más inteligentes de donde ellos conquistaban y se lo llevaban al reino a servir. Dentro de ellos estaba Daniel, un cerebro. Entonces, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. El imperio babilónico. Mírenlo ahí donde lo dice. Aquí no se inventa nada, todo con la Biblia. Segunda de Reyes 25:8. En el mes quinto, en el séptimo día del mes, siendo el año 29 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia. Miren lo que dice ahí. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, toda la casa de Jerusalén y toda la casa de los príncipes quemó a fuego. Ahí está textualmente, Nabucodonosor destruye Judá. Entonces ese mapa que usted ve ahí desaparece. Desaparece. Ahora bien, 70 años pasan y Dios levanta otro imperio que se llamó el imperio persa. ¿Con quién? Con un hombre que llamaba Ciro. Ciro el Grande. Ahí yo le puse una cita porque no se lo voy a leer mucho, pero donde Dios dice que Ciro es su hijo. Isaías 45:1, Isaías 44:28. En Esdras 4:5 también habla de Darío 1. Esther 1:1, ese que ustedes ven ahí, que dice Jerjes 1, ese es Asuero. En Esdras 4:6 también. Y el último rey que menciona la Biblia, que va a la par con la historia, es Artajerjes 1. Lo habla Esdras 4:7 y Daniel 9:1. Miren cómo concuerda la palabra de Dios con la historia secular. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Ciro el Grande? Que le dijo a los judíos, bueno, ya eso lo vimos, le dijo a los judíos
Ciro es usado por Dios y manda a un grupo de judíos exiliados a reconstruir a Judá. El decreto está en el libro de Esdras 1:1 al 4. Ahí hay un decreto del rey. Miren cómo cambia la historia después de un Dios todopoderoso, un Dios bueno. Ahí volvió el decreto, vaya a reconstruir su ciudad. ¿Por quién? Por Ciro el Grande. Entonces, ahí, cuando ellos regresan, escribe Esdras, escribe Nehemías, la reconstrucción, escribe Mardoqueo. ¿Qué escribió Mardoqueo? Esther, el libro de Esther, y profetiza Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta ahí nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que en la descendencia de Ciro apareció un rey que era muy flojo, que fue Darío III. Y llegó un hombre que usted ha visto muchas películas de él. Muchas películas de Alejandro Magno. Aunque murió, ustedes investigaron, murió, se cree que fue de un mosquito que le picó. Dice como un hombre tan fuerte, murió de la picada de un mosquito porque se cree que murió de malaria o algo así. Vino Alejandro Magno y conquistó a los medos y los persas. Pero de ahí para adelante no hay un libro de la Biblia que me diga qué pasó, pero sí hay libros de historias que dicen qué pasó. Entonces Alejandro Magno llegó y arrasó con todo. Si arrasó con todo, se supone que Judá, los samaritanos y todo el mundo pasó a mano de él. Él llegó cuando arrasó con todo, quedó como hegemón de Grecia, faraón de Egipto, porque también conquistó Egipto. Allá fue que se fundó Alejandría en Egipto en honor a él, porque es Alejandro Magno. Entonces puso Alejandría como la capital de Egipto. Miren cómo va eso. Rey de Asia, rey de Media y de Persia. Ahora bien, aquí es que yo quiero que ustedes pongan atención. Él se rodeó de 4 hombres poderosos que se llamaban sus diáconos: Ptolomeo, Seleuco, Antígonas y Lisimaco. Quédese en la mente con estos 2 nombres, porque hubieron 2 de ellos que hicieron imperio, que es Ptolomeo y Seleuco. Eso le llamó los 4 diáconos. ¿Por qué? Porque ese señor murió a los 30 y pico de años, joven. Y cuando él murió con este imperio y estos cuatro verdugos que eran los que mandaban, entonces murió ese, nosotros vamos a repartirnos esto. Entonces, dentro de esa repartición estaba el pueblo de Dios, estaban los judíos ahí. ¿Qué sucede ahí? Que cuando él conquista esto, él une todo. Él borra eso. ¿Y qué es eso? De que Samaritana y Samaria y Judá, y hace un solo país de nuevo. Y quedan solamente poblados. Poblado se llama Samaria, un poblado se llama Galilea y un poblado se llama Judea. Miren cómo cambia el mapa de Israel, que estaba tan dividido, ahora lo junta él. Esa es la idea de él. Entonces, miren, ahí va Alejandro Magno con sus 4 diáconos. Esa es la historia que empieza el imperio griego. El imperio griego representa la belleza. Todavía cuando el imperio romano vino, todavía hablaban griego y la belleza griega, porque ellos, ahí fue que se despertó la parte del humanismo y todo eso. Los que han leído mucha historia y de español y eso, el helenismo inició con Alejandro Magno. Entonces, empieza el helenismo. Alejandro muere a los 33 años y los diáconos se dividen el imperio. Miren bien, Ptolomeo toma a Egipto, el cual cubría Judea. O sea, el país ese que está ahí, dentro de la división que se hizo, eso le tocó a Ptolomeo. Escuche bien. Seleuco tomó a Siria y a Babilonia. Los otros 2, estos 2 lo destruyeron a los otros 2. Quedaron estos 2 con imperio nada más. ¿Qué sucede? Que en esos 400 años ahí, como había en el helenismo y todo eso, Ptolomeo fue un rey que le gustaba mucho leer. La biblioteca más grande estaba en Alejandría y era él que la tenía. ¿Qué pasa? Que él instó a la gente a escribir. Y debajo de él estaban los judíos. Como Dios no habló, los judíos empezaron a escribir libros. Y hubieron unos libros que salieron ahí que llaman los libros apócrifos, que algunos narran la historia del pueblo de Israel en ese tiempo.
Ustedes van a escuchar sobre primera y segunda de Macabeos. Ustedes, esos libros no son, esos libros no es que se puede leer como historia. Además, también de ahí que nace todo ese asunto de orar por los muertos, del purgatorio, de todo eso, nacen de esos libros. Entonces, ¿qué sucede? Esos libros se escriben ahí, en ese periodo de 400 años, que Dios no hablaba y los judíos se pusieron a escribir. Narran lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, bajo el reinado de los Ptolomeos. ¿Quién fue Ptolomeo? Faraón de la dinastía tolemaica. Escuche lo que hizo este hombre, porque le gustaba leer. Mandó, si usted no sabía esto, entonces hoy lo va a saber. Ese rey, que era ayudante de Alejandro Magno, eso no lo narra la Biblia, ese rey mandó a traducir del hebreo al griego las Sagradas Escrituras. Él mandó a buscar 72 sabios, 6 de cada tribu, que manejaran las lenguas perfectas del hebreo al griego. A esta versión que se le conoce como la Biblia Alejandrina o la Septuaginta. Cuando usted escuche por ahí la Biblia Septuaginta, porque fue en 72 sabios que la escribieron, que la tradujeron, ese señor es el responsable de eso. Miren cómo Dios le va dando forma. ¿Por qué se tradujo? Porque ustedes saben que los judíos hablaban el hebreo. ¿Qué pasa? Que el griego había arropado tanto que ya los hijos que nacían de los hebreos era griego que hablaban. Entonces, eso le estaba trayendo problemas. No estaban estudiando la Biblia. Y él dijo, no, pero vamos a traducir la Biblia del hebreo original al griego. Entonces, la primera traducción la hizo Filadelfo Ptolomeo. Apréndase eso puede salir en un examen. Filadelfo Ptolomeo, la primera. Ahora bien, ese señor que está ahí fue usado por Dios para eso. Ahora, recuerden que le dije que se pusiera en la cabeza dos. Él bajó un poquito la guardia y vino este señor de los Seleucos. Él se autodenominó Antíoco Epífanes. Y ese sí era malo. Ese derrotó a Ptolomeo y tomó entonces a Judá para él. ¿Qué hizo ese señor? Bueno, bajo el reinado de Antíoco Epífanes, ustedes han leído algo, todo eso sucedió en los 400 años. Antíoco Epífanes profana el templo. ¿Saben lo que hizo? Él sacrificó un cerdo. Ustedes saben que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Él sacrificó un cerdo en el templo y roció por todo el templo, roció el caldo y mató muchos judíos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se armó una revolución de los judíos. Ahí salió una persona llamada Judas Macabeo. De ahí que viene los libros apócrifos de primera y segunda de Macabeo. Judas Macabeo, una revolución, que no podían aguantar eso. Entonces ahí se escribe lo que pasó, lo que sucedió en esa revolución. Se escribe en primera y segunda de Macabeos, que aunque no son libros inspirados, son libros que se pueden leer tipo historia para ver qué sucedió con el pueblo de Dios. Ahí, bueno, eso empezó una guerra, que se mataron mucha gente, que al fin y al cabo los macabeos ganaron, escuche bien, porque eso era sangre, esa gente pelearon y lograron una libertad religiosa. Eso se llamó el periodo macabeo. Dentro del periodo macabeo hubieron reyes que se gobernaron solo ahí en Judá, solo. Y apareció un político llamado Antípater. Oigan bien, Antípater, un idumeo, o sea, descendiente de Saúl, que se convirtió al judaísmo, inició una traición porque él pertenecía a los macabeos, inició una traición con el imperio que iba creciendo. Mientras ya como había muerto Alejandro Magno, Ptolomeo había sido derrotado por su amigo, nada más quedaba este y el imperio romano estaba creciendo. Ahí entonces inició una traición donde él llegó a hablar con el general Pompeyo. Por eso le dije, investigue sobre el general Pompeyo. El general Pompeyo era uno de los generales romanos más grandes que había. Y había una situación y Antípater fue donde él para que lo ayudara y él aprovechó eso.
y puso gente de la de él ahí, y uno de ellos fue Antípater porque fue un traicionero y quitó a todos los macabeos. Entonces los hijos de Antípater, nada más y nada menos, fueron los reyes de Samaria, Galilea y Judea, hijo de Antípater, Herodes el Grande. Y ahí vamos entrando al Nuevo Testamento. Fíjese bien cómo de ahí, de un traidor, de Antípater, entonces sí ya vamos entrando, vamos viendo luz en el Nuevo Testamento, porque cuando ya usted me escuchó mencionar a Herodes, dijo, espérate, ya, como que estoy despertando. Entonces Herodes era hijo de ese Antípater y surge el Imperio Romano. En el 63 antes de Cristo, general Pompeyo conquista Judea y cae el Imperio griego. Él dejó a Antípater y sus hijos. Los hijos de Antípater eran de descendencia irumea. ¿Cuál era? Herodes el Grande, rey de Samaria, Judea y de Galilea cuando nació Jesús. Fíjese bien cómo eso que ustedes conocían, que sucedió entre Malaquías y Mateo, ven cómo toma forma con el Imperio griego. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a entrar al Nuevo Testamento, bueno, aquí ya, aquí en el Imperio Romano, mirenlo ahí, Herodes el Grande, bajo el Imperio Romano, pero como Herodes era un idumeo convertido al judaísmo, lo dejaron a él ahí. Era como una marioneta de los romanos. Pero él controlaba ahí, porque al ser judío también, por eso los judíos no querían saber de él, porque decía, oye, que es judío y lo que hace es que no explota junto con el Imperio Romano. Entonces eso viene por ahí, esa revuelta. Bueno, no le voy a explicar, esto se lo voy a explicar en la próxima clase, porque esto es escatología. Yo voy a dejar esta clase hasta aquí. Déjenme para hacerle unas preguntas. Entonces, miren, muchas clases, ¿verdad? Pero recuerden que esto queda grabado y usted tiene que estudiarlo. Poco lo que usted recibió hoy, eso se llama materia pesada de teología. Eso no está en la Biblia. Sin embargo, mire cómo todo concuerda. Va concordando todo. El imperio que la Biblia no registra, básicamente es el imperio griego. Imperio griego, con Alejandro Magno y los 4 diáconos. Ya ustedes, ahora dentro de eso, yo sí le voy a poner una tarea también de eso. Y es que usted me metió los libros apócrifos. Los libros apócrifos fue lo que se escribieron durante el periodo griego, el periodo de la belleza. De ahí en adelante que usted va a entender más adelante cuando Pablo habla a los judíos y a los griegos. Y le habla a los griegos porque los griegos hablaban mucho de la belleza, de la cultura, de las construcciones. Todo eso viene del periodo griego, con Alejandro Magno a la cabeza, y lo que le gusta leer mucho de el helenismo. Entonces, vean bien cómo el Antiguo Testamento entero, hasta ahora, usted lo ha entendido tomando forma. Ahora, cuando usted empiece a ver ahora, en el Nuevo Testamento, que los judíos, ya usted, si que mencione judío, usted va a Judá. Que los samaritanos, de que mencione samaritano, usted va a Samaria. Que los griegos esto, entonces, pero ya usted sabe de dónde que viene esa parte de los griegos que les gustaba la belleza, que hacían carrera desnudo y todo eso. También viene de que usted sabe ya que la primera Biblia que se tradujo, lógico, estamos hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. La primera Biblia que se tradujo del hebreo original al griego lo hizo Filadelfo Ptolomeo. ¿Dónde? En el Imperio griego, cuando él era rey de Egipto. Y el Nuevo Testamento se escribió en qué? En griego completo. O sea, entonces vean cómo eso toma forma. El Imperio griego, aunque no esté en la Biblia, fue el imperio que más influenció en la vida cristiana, porque el Nuevo Testamento entero se escribió en griego. Imagínense ustedes, siendo el Imperio Romano y se seguía hablando griego. Entonces, eso es para que ustedes vean cómo Dios tiene control de esa destrucción de ese pueblo, cómo tiene control hasta que llegue Jesús al Nuevo Testamento. Y aún con 400 años sin él mandar un profeta a hablar,
miren cómo Dios tiene control de la situación, porque Él es el Dios todopoderoso. Y eso es lo que nos muestra los 400 años de silencio. ¿Qué nos muestra? Que la gente quiere escribir, que salieron, qué sé yo, cuántos libros apócrifos, que el evangelio de que Tobías, que Macabeo, que todo eso. Entonces, eso lo vamos a desglosar más adelante para que ustedes vean por qué los cristianos consideramos que los libros apócrifos no deben de estar en la Biblia que nosotros tenemos. ¿Por qué se decidió que no deberían estar? Hay muchísimas, yo le voy a explicar algunas en la próxima clase, pero hay muchísimas formas de explicar el por qué no son inspirados. Es fácil de explicar. Sin embargo, esos son los libros que le dio base a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para lo que ustedes conocen como el limbo, el purgatorio, todo eso, que a veces ustedes dicen, ven acá, ¿y de dónde salió eso? Porque la Biblia no dice eso. La que nosotros tenemos no habla de eso, pero la que ellos tienen, que tiene más libros que la de nosotros, que tiene 72 y no 66, sí lo tiene. Entonces usted tiene que saber eso como estudioso de la palabra de Dios. O usted va a predicarle a alguien, usted no puede, no, que eso no está en la Biblia. Sí, la Biblia de Dios está. Entonces, en base a esto que yo le digo, ya usted tiene una conciencia de por qué se escribieron esos libros, que no fue de mala fe. Escribieron gente de lo que estaba pasando en el periodo griego, porque había que escribir de eso. Entonces, miren bien lo hermoso que es el Antiguo Testamento. Si usted entendió el Antiguo Testamento, bueno, me falta una sola clase, que es la explicación del estatua de Daniel y las 72 semanas, que eso es escatología. Entonces, ahí sí culminamos el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es más corto y más fácil de entender que toda la clase que hemos visto. Ahí usted va a entender el Nuevo Testamento, que es, la Biblia entera es importante, pero el Nuevo Testamento es donde se plasma ya la vida de Jesús para aplicarnos a nosotros. Y ustedes van a ver cómo coordina todo de Génesis hasta Apocalipsis. Todo en una parte. Entonces, miren, yo le voy a mandar luego en el grupo los pasos para el exégesis de su libro. No le voy a poner mucha tarea, le voy a poner una tarea corta sobre los libros apócrifos. Y, bueno, solamente esas dos cosas. Ya también tiene la oportunidad. Yo le dije que en el grupo usted no podía estar mandando de que mensajitos ni nada de eso. Ahora, de esta parte para adelante, usted puede empezar a hacer algunas preguntas puntuales. Algo que usted no haya entendido, que le quedó una duda, usted la hace y yo la voy contestando. Ya de aquí para adelante sí. Así que si usted quiere esta clase la ve de nuevo. Wellington creo que está por ahí, él la sube ahí en la página del instituto. Entre a la página del instituto, que ahí están todas estas clases guardadas. Quien no tenga acceso, tiene que a través de Junior mandarme el correo y el nombre completo. Recuerden que deben tener el nombre bien escrito para cuando salga su certificado, con lo que hagan bien trabajo, y yo creo que sepan Biblia, usted tenga su certificado. Aquí nadie va a pasar esto si no sabe Biblia interpretar. Yo le voy a hacer, yo voy a coger una noche entera para hacer un careo cada uno. Así que ustedes ven que la Biblia se complementa con todo. Hay gente que dice, no, que la ciencia, que la historia quiere, no, mentira. La historia lo que hace es que realza la Biblia. Mírenlo ahí, yo le di 30 minutos de historia y es y básicamente del pueblo de Dios, de escrito que están hechos. Entonces, ya ustedes saben. Bueno, hasta aquí esta parte. Yo espero que hoy hayan disfrutado también esta clase. Mucho material, tienen más conocimiento. Sigan leyendo. Le voy a mandar mañana los pasos que deben dar para el exégesis y una tareita sencilla sobre los libros apócrifos. El jueves vamos a hablar de escatología y introducción al Nuevo Testamento, porque ya vamos a finalizar. Así que cualquier pregunta que usted tenga del Antiguo Testamento, de lo que hemos hablado, todo eso, usted la hace. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones. Sigan leyendo la palabra de Dios. Amén. Sigan disfrutando.
Bendiciones. Amén.